Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa de oración. Señor, estamos aquí porque necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos que tú nos hables a través de tu palabra. Pero también estamos aquí buscando sanidad espiritual para nuestras vidas. En estos momentos, Señor, mirando hacia la parte física de nuestro organismo, estamos poniendo en tus manos a nuestra querida hermana Marta. Sabes, Señor, por lo que ella está pasando en estos momentos. Así que, Señor, la ponemos para que tú obres en su salud y pueda ser restaurada conforme a tu voluntad. También te rogamos por su hijo, por la situación legal que está enfrentando. Y rogamos, Señor, que en su vida, en cada uno de los pasos que dé para salir de este problema, tú estés guiando con tu Santo Espíritu. También te rogamos por Heidi, por la familia de nuestra querida hermana Heidi, por cada uno de los enfermos que hay en medio nuestro por el COVID, por los que se están recuperando, Señor. Y te rogamos especialmente que este culto tenga el sello de tu aprobación. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido, vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión. Y vamos a hacerlo en el libro de Mateo, pues, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24. Cuando lo tengamos, decimos amén, ¿verdad? Podemos buscarlo en nuestros celulares, en nuestras iPads, los que estén allí conectados, ¿verdad? Pueden buscarlo en sus Biblias. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Mateo, capítulo 24, relata podemos decir, una de las historias narradas que marca la historia del mundo en el cual nosotros vivimos. Cuando me refiero a historia, me estoy refiriendo porque la mayoría de estas cosas ya se cumplieron. Pero Jesús las dijo en un momento singular. Jesús, el tiempo en el cual Jesús está desarrollando esta historia, aproximadamente es el año 31. Y a mí me maravilla la manera en la cual Jesús enfoca lo que iba a suceder con Jerusalén. Si nosotros fuésemos a casa de un amigo, a casa de un familiar, y nuestro familiar nos enseña quizás su casa, quizás su carro, quizás su rancho, ¿no? Y nosotros decimos, wow, qué bonito. Y eso es lo que espera nuestro familiar o nuestro amigo. Pero imagínense ustedes que su amigo o su familiar llega a su casa, usted le muestre su casa o su rancho o su carro, y que ya cuando están saliendo de la propiedad su amigo le diga, pues ese carro dentro de poco se va a explotar y no va a quedar nada. Ese rancho dentro de poco se va a quemar y no va a quedar nada. Esa casa dentro de poco se va a derrumbar y no va a quedar nada. ¿Cómo usted se sentiría? Sí, eso mismo está sucediendo en esta historia. Los discípulos están llevando a Jesús al templo de Jerusalén. El templo era el lugar para ellos de más orgullo, pues no había un templo similar de otros dioses creados por el hombre que fuese mejor, con más calidad, más hermoso, más grande que el de Jehová de los ejércitos. Pero cuando Jesús está saliendo del templo y mira hacia el templo, miren qué dice la palabra. Cuando Jesús, salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren, queridos, nosotros continuamente miramos lo que está delante de nuestros ojos. Nosotros, continuamente miramos lo que nuestra vista como seres humanos pueden percibir hacia poquita distancia. Pero Dios mira mucho más allá. Dios mira donde nuestros ojos no pueden mirar, donde nuestra mente no puede llegar. Dios conoce el fin desde el principio. Hoy tú puedes decir, bueno, yo estoy aquí por casualidad, pudieran decir los familiares de nuestro querido niño Adrián. Estamos aquí por casualidad. No, en el plan de Dios estaba destinado que hoy ustedes estuvieran aquí. No es pura casualidad.
No es pura casualidad que hoy nosotros nos estuviésemos reuniendo para celebrar un acto tan grandioso como la salvación, el sello de un pacto de una persona con Cristo Jesús. No es pura casualidad que estemos aquí. Para los que ya hemos efectuado este pacto, es una renovación espiritual. Jesús no solamente, si cuando Jesús está mirando el templo y los discípulos que iban con Jesús estaban mirando el templo, estaban mirando lo que estaba delante de sus ojos. Pero Jesús estaba mirando mucho más allá. Estaba mirando el sufrimiento que le esperaba a su pueblo, la destrucción que vendría sobre Jerusalén por no serle fiel a Dios. Jesús estaba mirando más allá. Y entonces parece ser que lo que Jesús le dice a sus discípulos, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, tocó sus corazones, tocó sus vidas. Y entonces la historia continúa. Miren, vamos al verso 3 rapidito. Dice, y estando él sentado en el monte, de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ok, los discípulos lo aceptaron. Es cierto. Si Jesús dice, si con el Jesús que hemos venido caminando, que ha sanado leprosos, que le ha dado vista a los ciegos, que ha levantado personas de la tumba, nos está diciendo que en este templo no quedará piedra sobre piedra, el templo se va a caer. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué tiene que tumbar Jesús de tu vida para que tú te entregues a Él de todo corazón? ¿Qué tiene que hacer Jesús en tu vida para que esos bloques que se han edificado alto, que ha hecho una separación entre Jesús y tú, sean derrumbados, sean arrastrados y no quede piedra sobre piedra? ¿Qué tiene que hacer Jesús? Sigue diciendo el texto. Respondió Jesús y le dijo, mira que nadie os engañe. Sí, de hecho, ¿qué está diciendo Jesús? Que antes que el templo fuese destruido, o en los momentos en los cuales el templo iba a ser destruido, iban a surgir personas engañadoras que tergiversarían la palabra de Dios, que engañarían al pueblo de Dios. Hoy en nuestros días se levantan personas así. A veces la tenemos hasta dentro de nuestra propia iglesia. Porque en el mundo que tú y yo vivimos, Dios quiere que todo el mundo se salve y que todos procedan al arrepentimiento. Pero el enemigo ha edificado muros de concreto, muros de bloque, muros de ladrillo, para que tú y yo no lleguemos a Jesús. Pero dice Jesús que si tú y yo le aceptamos, Él va a derribar esos muros y no va a quedar piedra sobre piedra para que tú puedas acercarte a Él. Usted puede encontrar muchas palabras importantes en el capítulo 24. El capítulo 24 dice claramente, porque vendrán muchos, dice Jesús, el verso 5, en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En los tiempos de Jesús, eligieron otro Jesús aparte del de Él. Aparte, sí. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, Pilato dio la oportunidad al pueblo de elegir entre Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás, un cruel asesino de sus días, que estaba siendo prisionero, estaba preso allí junto a Jesús. Recuerden que Jesús había sido tomado prisionero. Y se le dio al pueblo la oportunidad de elegir entre Jesús de Nazaret, que el pueblo había visto cuántas bendiciones había traído su existencia, su convivencia entre ellos, o Jesús Barrabás, que les había robado, que les había ultrajado, que había hecho de todo para dañar al pueblo. En el mundo en el que tú y yo vivimos, repito, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Pero en el mundo en el que tú y yo vivimos,
lo que antiguamente, escrito en la palabra de Dios, se le llamaba bueno, hoy en nuestros días se dice que es solamente para gente vieja, para gente de poca cultura, para personas pocos intelectuales. Jesús tiene un plan para nosotros. Lo único que yo tengo que hacer es permitirle a Jesús que Él llegue a mi vida, que Él abra mi corazón. ¿Qué hay en este mundo que me impida aceptar a Jesús? La Biblia dice que los que vivimos en este mundo, los más robustos, llegaremos hasta los 80 años. Ya hay algunos que tenemos 50 y ya no cabemos dentro de la ropa, ¿verdad? Ya nos duele hasta los pelos que tenemos o que nos quedan. Imagínense con 80. Bueno, aquí tenemos a nuestra querida madre Soledad, ¿verdad? Soledad cada vez que cumple un año me dice, pastor, tengo un año más de gracia. ¿Verdad? Porque la Biblia dice los más robustos hasta los 80. Y ya pasamos esa cifra, Soledad, ¿no? ¿Ah, no? Oh, estamos bien entonces todavía. Y entonces dice la Escritura, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Siempre que hablo de Mateo 24, me gusta poner el contexto de lo que estamos presentando. Cuando los discípulos hicieron la pregunta, la primera pregunta, ¿qué decía? A ver si la recuerdan. ¿Cuándo serán qué cosas? Estas cosas, ¿recuerdan? Y a estas cosas se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Pero ellos sabían que Jesús, ellos creían que Jesús venía a imponer un nuevo imperio, a derrotar el imperio romano políticamente y él adjudicarse como el rey de los judíos. Pero yo les dije al principio que Jesús, ¿qué cosa? Mira mucho más allá. Jesús no venía a adjudicarse un imperio, a adjudicarse un reino. Jesús venía a salvar no a los judíos, sino a todo aquel que en él crea. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos salvos en su nombre. Entonces aquí encontramos en la pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Encontramos la palabra fin. Y yo acá a los hermanos de la iglesia ya se los he explicado el significado de esa palabra. Sí, para nosotros fin es muy fácil de definirlo. Para un griego, la Biblia, recuerden que el Nuevo Testamento pues está escrito en griego, tenía diferentes palabras para definir fin, de acuerdo a la situación o el momento. Esta primera palabra de fin es centileia, por pronunciarlo de alguna manera, porque yo no sé pronunciar griego. Centileia. Y el centileia tiene que ver con el fin de todas las cosas, cuando todo se acabe. Pero encontramos más fines acá en Mateo 24. Encontramos ejemplo. El mismo verso que acabamos de leer, ¿verdad? El verso 5, 6 leímos. El verso 6, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¡Qué casualidad! Dice que habrá peste. Peste significa enfermedades grandes, pandemias. ¿Y qué estamos viviendo nosotros hoy en nuestros días? ¿En los días de Jesús había pandemia? Sí. ¿Cuál era la pandemia en los días de Jesús? La lepra. Habían poblados que eran quemados. Habían casas dentro de las propias ciudades que eran quemadas con todas las ropas y las posesiones de las personas. Hoy sencillamente lo que se hace con el COVID es que se permite que la persona no salga de su casa. ¿Pero cuántos no salen? ¿Algunos respetan esas normas? Ahí están volados de fiebre y comprando en un supermercado. Y muy cariñosos, te abrazan y todo. Pero en aquel tiempo, cuando una persona era descubierta con lepra, tenía que salir del pueblo, tenía que vivir en un lugar aparte. Y todas sus posesiones eran destruidas, quemadas, para impedir la propagación. No, pastor, porque eso de pandemias ahora no, y la fiebre amarilla.
Si usted revisa la historia 100 años atrás, pasó lo mismo que está pasando ahora. Pasa lo mismo que está pasando ahora, 100 añitos atrás. Ah, claro, pastor, pero es que cuando aquello no teníamos internet, no teníamos cómo contabilizar la cantidad de muertos, la cantidad de infectados diarios, y no teníamos cómo enterarnos de eso. Ah, sí, eso sí es verdad. Hoy asusta más. No, porque, no, cuando allá las vacunas eran más seguras, la gente no se moría. ¿Y quién lo contabilizó? Nadie lo contabilizó. Solamente aparece supuestamente todos los que murieron. Pero dice la Biblia que a los hijos de Dios todo lo que les sucede, ¿qué les sucede? Le sucede para bien. Miren cuántas guerras, dice, habría guerras, rumores de guerra. Hay registros de aproximadamente unos 5.000 años de guerra. Jesús profetizó eso y vinieron un registro de 5.000 años de guerra. ¿Saben qué tiempo hubo de paz? Solamente 300 años. De 5.000, solamente 300 años de paz. El problema con la paz es que cuando la paz llega a nuestras vidas nos sentimos seguros. Yo conversaba con un grupo de hermanos hace unos días atrás y yo le decía, y me decían ellos, bueno, es que esto va a ir de mal en peor. Y yo les pregunté, ¿no será que estamos viviendo en el centileya de nuestros días? En la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿No será que estaremos viviendo en eso? Que estamos esperando una nueva tranquilidad, una nueva paz, cuando ya eso la vivimos. Muchos salimos de nuestros países y buscando el sueño americano y llegamos a los Estados Unidos. Y aquí lo único que pensamos es en trabajar y trabajar y trabajar y cómo hacer dinero y trabajar y tener una casa y tener dos y tener un carro y tener dos carros. Y si fuésemos mexicanos, tener muchos hijos. Dice el joven que sí, ¿verdad? Y entonces preparar nuestro rancho en México para cuando hagamos dinero suficiente y ya estemos listos irnos para México. Lo triste es que después que tengamos el rancho en México y que ya estemos listos para irnos, que llegamos al rancho, es a vegetar y ir para el médico porque estamos acabados. Trabajamos 16, 18, 20 horas diarias y ya nuestro cuerpo cuando llegamos a México, ¿cómo está? Estamos así. Ya, se acabó. ¿Será que todas esas cosas será ese muro que el enemigo está poniendo para que tú y yo no aceptemos a Jesús? Para que nuestra mente esté todo el tiempo enfrascada en qué voy a hacer, cómo voy a obtener. Y muchas veces nuestros hijos ansían estar a nuestro lado. Pero nosotros es trabajo y trabajo y trabajo porque tengo que mantener la familia. Porque quiero vivir en una casa que cueste 300,000. Quiero tener un Lamborghini, quiero tener un... Y es trabajo, y trabajo, y trabajo. Y nuestros hijos entrando en la droga, viendo pornografía en el teléfono. Pero nosotros manteniendo la familia, en el trabajo. Para darle lo que ellos necesitan. Sigue diciendo... Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. ¿Cómo están los terremotos hoy? ¿Saben qué se me ocurrió? Yo intento llevar por cada siglo la cantidad y ya me aburrí de contar lo que han pasado en el siglo XXI y me aburrí de contar los que pasaron en el siglo XX. Pero en el siglo en el que Jesús está hablando esto, a lo menos 15 terremotos importantes surgieron. Y la cuenta, en el 2020... fueron más de 2.000 y pico terremotos. Imagínense. Y a veces creemos que todavía nos queda tiempo para seguir disfrutando. No, porque la juventud hay que disfrutarla. ¿Verdad? La Biblia continúa diciendo, muchos tropezarán. Disculpen, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Ha habido persecución a través de toda la historia hacia el cristianismo? Sí. Pero el Espíritu de Profecía dice claramente que en los últimos días
habría una persecución acérrima, pero ¿saben de dónde comenzaría? Desde dentro. Sin contar la que viene producto del sistema político religioso que está pronto en implementarse. Pero tenemos persecución dentro de la iglesia. Tenemos personas levantándose contra la iglesia y hablando contra la iglesia. ¿Será que Jesús tiene que derribar ese muro? Sigue diciendo la escritura, queridos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasaría? Más, escuchen, y esta es la parte, este es el verso que más me gusta de Mateo 24. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que la vida del cristiano no es una vida de velocidad, Emmanuel. No es una vida de una carrera gigantada. La vida del cristiano es una vida de resistencia. Es perseverar, es mantenerse, es aferrarse, es buscar, es entregarse. Para que Jesús derribe eso que está obstruyendo que nosotros nos acerquemos a Él. Más el que persevere, más el que resista, más el que se mantenga hasta el fin, dice, ¿qué cosa? Será salvo. Aquí pasa algo muy curioso. Si ustedes van al verso rapidito, porque el tiempo ya se me está yendo, si usted va al verso 15, dice el verso 15, no, disculpa, vamos al 14 primero. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué vendrá? El fin. Sí, el fin que encontramos aquí no es el mismo fin que encontramos en la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué? Y del fin del siglo. El fin que encontramos aquí se denomina diferente y ahora se llama algo así parecido a telos o tellos. Y esto es un fin inmediato. Algunos, analizando la Biblia, pueden encontrar que el evangelio fue predicado antes de la destrucción de Jerusalén. Pastor, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso, Felipe? ¿Cómo el evangelio fue predicado si el texto es para nuestros días hoy? ¿Qué pasó con Jesús y los 12 discípulos? ¿Qué hizo Jesús cuando los instruyó? Los mandó, ¿cierto o falso? De dos en dos. ¿A dónde los mandó? Al mundo conocido de sus días. Unos cogieron para allá, otros cogieron para acá, otros cogieron para allá, otros cogieron para allá y los otros para allá. Pero cuando regresaron solos. Porque el evangelio cuando cae en el piso y se derrama y no pasa nada. No. Cuando el evangelio cae, cuando el evangelio se da con poder, las personas aceptan, las personas entienden, porque quieren que Jesús derribe el muro que les impide llegar a ellos. Quieren que ese muro sea derribado. Y viraron con 70 discípulos. Y dice la Biblia que Jesús los volvió a mandar. Fíjense si fue así que después encontramos el Pentecostés. ¿Y de cuántas regiones del mundo se reunieron en el Pentecostés? Habían de todas partes del mundo allí en el Pentecostés y recibieron la palabra y volvieron a sus lugares. Ahora, hay una premisa que no podemos olvidar. Esto es una profecía. La profecía de Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento. Por eso es que el texto dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Hoy para nosotros el mundo es más abarcante que lo que conocieron los discípulos en el tiempo de Jesús. Porque los discípulos quizás no pudieron ir a Australia, quizás no pudieron ir a China, pero hoy se conocen esas regiones. Hoy se predica pues a través del Zoom, como estamos conectados, pues a través del Facebook, pues a través de las televisoras, pues a través de la radio, de misioneros que se mandan. ¿Será que el mensaje ya está predicado en nuestros días?
¿Será que yo estoy perdiendo el tiempo y no estoy formando parte de algo grande que está pasando en el mundo? ¿Será que algo tiene que derribar Jesús para que yo entienda que hoy es el día aceptable donde yo puedo seguirle aunque se desplomen los cielos? ¿Qué tiene que derribar Jesús en nuestras vidas? Miren qué pasó. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿De qué cosa era abominación desoladora para un judío? Sí, para un judío ligarse a un extranjero, ligarse a alguien que no fuese judío, pues no era bueno. Para ellos eso era pecado. No lo dice la Biblia así, que es pecado, pero ellos entendían que el mensaje era solo para ellos, que ellos no podían ligarse a otras naciones, hacer negocio con otras naciones, porque eso era pecado. ¿Qué era abominación? Era que en el templo de Dios, en el pueblo de Dios, entrara personas que no fuesen convertidas, que no fuesen fieles al Dios de Israel. En el año, si mal no recuerdo, 66, perfecto, en el año 66 llegó Sestio Galo. Jesús dijo que Jerusalén sería sitiada, que Jerusalén sería destruida y que en el templo no quedaría piedra sobre piedra. En el año 66 llegó Sestio Galo con 12,000 hombres y sitió Jerusalén. ¿Saben qué pasó? Después de varios días de sitio, Sestio Galo se entera por un mensajero que Roma estaba siendo atracada por los bárbaros. Y entonces Sestio Galo quitó el cerco que tenía la ciudad y se fue rápidamente para Roma. ¿Qué pensaron los judíos inteligentes? Aquellos que no estaban consagrados a Dios. Esta es la nuestra. El Señor lo entregó en nuestras manos. Y a veces cuando estamos mal, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y recibimos bendiciones y prosperamos, pensamos que viene de parte de Dios. Eso mismo pensaron los judíos en ese momento. Dijeron, es el momento, el Señor lo entregó en nuestras manos, vamos a arremeter contra ellos. Y fueron detrás del ejército de Sestio Galo y mermaron la mitad. Mataron 6,000 hombres. Llegó Sestio Galo, apoyó la revuelta que había en Roma. Lograron contener lo que estaba. Y en el año 70 vino el segundo sitio. Pero ahora el general que vino con 24,000 hombres. Con el doble con el que había venido Sestio Galo. Como diciéndole a los judíos, vamos a ver si ahora van a poder matarme 6,000. Yo quiero leerles para que vean el porqué. Vamos a seguir leyendo. Dice la Biblia, entonces cuando ustedes vean la abominación desoladora, que ahora les voy a explicar qué fue la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar su capa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Miren, Jesús no hace nada sin antes advertirle a su pueblo. Jesús prepara las condiciones para los eventos que se van a desarrollar. Pero muchas veces como pueblo, como personas que vivimos en este mundo, no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos el llamado de Dios. Y vemos las cosas pasando delante de nosotros una tras otra y seguimos aferrados a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir, a nuestra manera de ver las cosas, porque nos creemos más sabios que nadie. Eso fue lo que le pasó a los judíos a Dios. Sestio Galo se fue y en vez de ver en la ira de Sestio Galo la oportunidad para huir, queridos, la oportunidad para huir de Jerusalén y irse hacia los montes, a otros lugares, como Jesús les había advertido, ¿saben qué hicieron? Fueron detrás del ejército a destruirlo. Pero siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. Y el remanente fiel de Dios, el remanente que estaba al tanto de las profecías de Dios, no fueron detrás del ejército de Sestio Galo, sino que salieron corriendo de la ciudad.
hicieron sus vidas en otros lugares. Eso logró dos cosas. La primera, que el mensaje, el evangelio, fuese proclamado en otras regiones que quizás hasta ese momento no había llegado. Y en segundo lugar, que cuando Tito regresó, el segundo general, cuando Tito regresó, sitió Jerusalén, esos fieles no murió ni uno. Miren, ni uno murió, porque habían escuchado el llamado de Dios, habían escuchado la palabra de Dios, habían aceptado el llamado de Jesús. Ni uno murió. La historia registra que el templo parecía que los habían arado, lo habían surcado como arar con una yunta de buey. No quedó piedra sobre piedra. Quiero concluir en esta mañana haciendo un llamado especial. Yo no sé cuántas veces Jesús ha llamado a tu corazón. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado que hay un Dios en el cielo. Yo no sé cuántas veces tú has oído hablar de las iglesias. Yo no sé cuántos falsos cristos, cuántos falsos mensajes han venido a decirte que eso es para viejos, que eso no es de Dios, que eso es para gente aburrida, cansada, sin cultura. ¿Cuántos falsos cristos han venido a contarte esas verdades? Yo lo único que sé decirte es que si hoy tú y yo tomamos la decisión de seguir a Jesús, de abrir nuestro corazón, de permitir que Él cambie nuestra manera de pensar, de que Él nos ayude a seguir el camino de la salvación, tú vas a poder salir como salió victorioso el pueblo que escuchó la voz de Dios y no fue destruido por Tito en el año 70. Los muros que están impidiendo que tú llegues a Jesús, que tú aceptes ese llamado de Jesús, serán derribados en su nombre. Porque dice la Biblia que en el nombre de Jesús tiembla toda rodilla. ¿Qué voy a hacer entonces en esta mañana? ¿Voy a continuar viviendo de la manera que lo he hecho hasta ahora? ¿O voy a permitirle a Jesús que Él sea el autor y consumador de nuestra fe? Quiero ponernos, que nos pongamos de pie en esta ocasión. Y quiero concluir con unas palabras de oración. El mensaje de esta mañana. Oremos. Señor, tú que ves el fin desde el principio, tú que conoces, Señor, nuestra condición, tú que sabes, Señor, cuáles son nuestras debilidades, tú que sabes, Padre eterno, dónde tenemos puesta nuestra mirada, nuestros sueños. Tú que sabes, Señor, cuáles son los muros que están impidiendo que nosotros nos lleguemos a ti y nos entreguemos de todo corazón. Tú que eres el camino, tú que eres la verdad, tú que eres la vida, quita todo impedimento, Señor. Te rogamos que tú limpies nuestras vidas, que tu espíritu toque nuestros corazones, que nos permitas escuchar tu voz. Señor, queremos ser dirigidos por tu Espíritu. Queremos recibir el gozo de la salvación. Oh Señor, pero somos débiles. Hay cosas en este mundo que nos atraen. Quizás el dinero, quizás las posesiones, quizás mujeres, carros, bebida, droga. Señor, quita esos muros, elimínalos delante de nosotros. Permite que suceda lo mismo que sucedió en Jerusalén, que venga un Tito y arrase con todo en nuestras vidas, que el Tito Jesús toque nuestros corazones, elimine toda impureza y nos haga actos para la salvación. Lo rogamos todos en el nombre de Jesús. Amén.